Buen día, jóvenes. Pues vamos al tema de la voz pasiva. Si te das cuenta, allí tenemos un concepto importante. Sobre todo te está explicando al principio lo común, es decir, lo que normalmente hacemos con lo que es la voz activa, es decir, lo que nosotros normalmente conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente conocemos? Pues precisamente la voz activa, ¿no? Y dice ahí, vamos a recordar o entender primero este concepto. Nos dice, in the usual order of a sentence in English, the subject is the performer or doer of the action. This type of sentence is an active voice. The subject, the doer, is very important in an active voice sentence. Quien hace la acción, el sujeto, doer, ¿sí? En una voz normal, activa, vamos a o estamos enfatizando lo que es el sujeto. ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo. Juan toca la guitarra muy bien. Estamos hablando de que Juan hace una acción, ¿sí? Y luego recibe esa acción, eh, el objeto recibe esa acción, ¿no? Por eso ahí está, esto es lo que normalmente tú conoces. Sin embargo, te estoy marcando aquí con rojo el objeto, ya que vamos a darle más importancia en la voz pasiva al objeto, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente en la voz pasiva no es muy importante o es obvio quién hace la acción. Por eso hoy lo estamos poniendo en rojo, ¿no? En la voz pasiva entonces no nos va a importar el sujeto, no va a ser interesante, necesario, pero sí vamos a resaltar el objeto. ¿Cómo sucede eso? Es muy simple. Tú cuando ves una noticia, por ejemplo, en cualquier tipo de noticia que ésta sea, no necesitas o muchas veces no se necesita saber quién hizo la acción, ¿sale? Sobre todo en noticias es cuando esto sucede, ¿no? Por ejemplo, si escuchas, bueno, vamos a los ejemplos de aquí, ¿no? Que también son como noticias que vamos a estar ahí revisando. Entonces, mira ahí el cursor, ahí está, vamos a la parte, al número 1, ¿sale? Dice ahí, el the passive voice structure is used when. La voz pasiva la vamos a utilizar cuando, ¿sale? Ahí se nos marcan 3 supuestos. Vamos a subir un poquito más. Dice ahí el primero, we don't know who or what does the action, ¿sale? No sabemos quién o qué, si lo notas ahí, hace la acción. ¿Sí? Vamos allá al ejemplo. Dice, thousands of cars are stolen in Mexico City every year. Cientos de carros, ¿te das cuenta? Este es el objeto. Lo que acá estaba antes, después del verbo, ahora lo pasas al inicio. Son robados en la Ciudad de México. ¿Ok? Este es un ejemplo de la voz pasiva. Y luego entre paréntesis, we don't know who stole them. Y no sabemos quién los roba. Ya lo sabemos, ¿no? Y menos en México, ¿no? ¿Sale? Entonces, cientos de carros son robados en la Ciudad de México. Y bueno, ahí está marcado en un poquito más oscuro la regla, ¿no? Son robados. Es decir, vas a estar utilizando lo que es el verbo to be y el verbo en pasado participio. Ahorita lo vamos a ver en la estructura. Luego, en el que sigue, otra opción, otro accionar de cuando se utiliza la voz pasiva, cuando el hacedor de la acción no es importante. ¿Sale? Dice ahí, the building is painted once a year. El edificio es pintado una vez al año. No es importante. Es obvio que son personas, es obvio que son pintores, ¿no? Pero no es importante. Aquí estás destacando que este edificio lo arreglan cada año. C. The doer of the action is obvious. El que hace la acción es obvio. Spanish is spoken in Mexico. Te decía, ¿no? Cuando son noticias, cuando son avisos, ¿no? El español es hablado en México. O español es hablado en México, ¿no? ¿Sale? Es obvio que las personas hacen esta acción, ¿no? Ahí está entre paréntesis. Esto es la voz pasiva. ¿Sale? Cuando no importa o no es importante el sujeto, cuando es obvio o no sabemos quién hizo la acción. ¿Sale? Ahí está marcado en esos 3 supuestos. Entonces, con base a esto, tenemos nuestra estructura.
Y nuestra estructura dice ahí que vamos a estarla utilizando en forma interrogativa de esta forma. Question word, no siempre. Recuerda, los question word siempre van a ser opcionales. No siempre se utilizan el cómo, cuándo, dónde. Lo que sí necesitas siempre estructurar va a ser el be, tu objeto, quien recibe la acción, y tu verbo en pasado participio. Por eso te lo estoy marcando ahí, precisamente en azul, ¿no? Para que no se te olvide que el verbo va en pasado participio. Through es lanzar. Es un verbo compuesto, se le pone esta partícula para que se entienda que es lanzar hacia. ¿Ok? El pasado es threw. El pasado participio es thrown. Es un verbo regular. Ten cuidado con eso. ¿Sale? Vas a estar utilizando en este trabajo verbos en pasado participio. Entonces dice, are tons of rubbish thrown away every day? ¿Sale? Son o toneladas, ¿sale? De plástico es lanzado todos los días. ¿Ok? Si te das cuenta aquí, estamos hablando, ¿sí? O lo importante es que son lanzados toneladas. ¿Ok? Y estás preguntando, ¿no? Are tons of rubbish thrown away every day? ¿Sí? Bien, forma afirmativa. Yes, tons of rubbish are thrown away every day. ¿Ok? Sí, y si te das cuenta, lo único que haces siempre en inglés, cuando haces una pregunta o una afirmación, solamente cambias el orden, ¿no? Y ya pones aquí tu sujeto o quien está recibiendo la acción en este caso, que es un objeto, luego el be y luego otra vez el verbo en pasado participio. Ton of rubbish are thrown away every day. Toneladas son lanzadas todos los días. Si quieres hacer la negación, solamente, muy simple, va a caer sobre el not, ¿no? Ton of rubbish are not thrown away every day. ¿Ok? ¿Sale? ¿Te das cuenta? Es muy sencillo, solamente aquí lo que tenemos que tener cuidado es con el verbo en pasado participio. ¿Ok? Entonces, en tu tarea nos está pidiendo, en tu ejercicio de esta semana, ok, más o menos ahí. Está pidiendo que, ojo aquí, tú tienes que identificar precisamente si es pasado simple o si tienes que realizar el enunciado en voz pasiva. El primer ejercicio. ¿Ok? Ya el segundo, tú tienes que transformarlo completamente en voz pasiva y pues ya te identificas ahí en la estructura que acabamos de ver. Mira, por ejemplo, ahí el 1 dice ahí, tienes que elegir, ¿no? Entre pasado simple o voz pasiva. Ojo, aquí nos está pidiendo el pasado de la voz pasiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero déjate doy el... Vamos aquí al ejemplo. Dice Fiat Uno, estamos hablando de esta marca, ¿no? Tal vez tú la conozcas. ¿Sí? Dice ahí, comenzó o fue comenzada por un grupo de italianos, ¿sí? De negocios en 1899. ¿Qué es lo más obvio? Recuerda que tienes que poner o trabajar también aquí o pensar en inglés, ¿no? Y también en lo obvio. ¿Qué quedaría mejor? Fiat Uno comenzó o fue comenzada por un grupo de italianos. ¿Sí? En este caso, estás hablando, como no estás hablando o no estás, estás hablando del objeto, aquí lo obvio sería was started. ¿Sí? Fue comenzada, fue iniciada por un grupo de hombres de negocio. ¿Ok? Entonces, aquí tú tienes que identificar si es pasado simple. El pasado simple obviamente omito la explicación. Tú ya la debes de conocer. Simple y sencillamente es algo que comenzó en el pasado y terminó en el pasado, ¿no? Pero tú tienes que ir identificando cuál es lo más obvio. Si vas a poner un pasado simple o un pasado, perdón, una voz pasiva en pasado. Yo te expliqué en la parte de arriba la voz pasiva en presente, pero no tiene ciencia. Ahorita lo regresamos. Entonces, Fiat 1 was started
by a group of Italian businessmen in 1899. Otra clave de cuando vas a identificar a la voz pasiva es que muchas veces tiene el agente, el by. ¿Okay? No es necesario que la agregues, por eso no viene en la estructura arriba. Sin embargo, hay veces que se necesita, ¿no? Cuando quieres hablar del agente. Así se le llama agente. ¿Ok? Y le pones el by, es decir, quién hizo la acción. Y así le sigues, ¿no? Fiat 2, luego aquí dice, produjo 132 carros. ¿Sí? Entonces, tú piensas la traducción, piensas la regla, produjo o fue producido 132 carros. Y bueno, tú ya eliges la opción correcta, ¿no? Lo que te da la traducción perfecta, ¿no? Ahí ya tú sabrías si pones produjo o fue producido. Fiat 2 produjo 132 carros o fue producido 132 carros. ¿Ok? Bien, entonces decíamos, vamos a regresarnos. Ahí nos está explicando, nos está pidiendo en su mayoría pasado, ¿sale? Pasado, voz pasiva en pasado. Y lo único que tendrías que hacer es, tú ya sabes que el verbo to be en pasado es muy simple. Si quieres hablar de primera persona o singular, pues es simple, ¿no? Agregas el was. ¿Ok? Y si quieres agregar el pasado participio, el pasado del verbo to be en inglés, en plural, pues nada más pones el were, ¿no? Eso tú ya lo sabes a la perfección. Entonces, si quisieras poner, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, que el español era hablado en México, ¿sí? O no sé, para que quede más obvio, el maya era hablado, entonces sería maya, ¿sí? Mira, aquí te lo marco con el lápiz, maya was spoken, ¿ok? Lo único que tienes que hacer, ya conoces bien estas reglas del verbo to be, es cambiarlo, ¿no? Terceras personas, was, o primera persona. ¿Ok? Plurales, pues nada más cambias were. En este caso que tenemos un plural, entonces aquí pondrías were ton of rubbish, yes. Ton of rubbish were, ¿no? Y en forma negativa, were not. Y listo. ¿Ok? Es lo único. Por eso no quise agregar otra estructura, porque tú ya conoces bien lo que es este tiempo. ¿Ok? Bien. En la parte 2 se nos muestra tal cual el ejercicio, es decir, la transformación que debes hacer exacta, así como la viste en la estructura, como te la acabo de explicar, ¿no? Entonces aquí tenemos, someone built this house 2 years ago, ¿ok? Y es importante que a lo mejor tú le des una traducción. Todos son voz activa, es decir, tienen un sujeto, tienen el verbo y luego tienen el complemento. Así como lo vimos arriba, ¿no? Juan plays the guitar. Pues aquí está, ¿no? Juan plays the guitar. Very good, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer para transformar todos estos enunciados en una voz pasiva? Acuérdate, te lo marqué ya arriba con rojo. Tienes que identificar el objeto. Mira, vamos a hacer aquí este. ¿Sí? Acuérdate que el objeto siempre va a estar después del verbo. Dice un ladrón robó mi bolso. Entonces, sujeto, verbo, complemento. En este caso, dentro del complemento está el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ya que te diste cuenta cuál es el objeto, entonces vas a cambiar o vas a iniciar con el objeto. ¿Ok? Tú lo checas de regreso en la estructura. Pero así es como tienes que iniciar. Acuérdate, quien recibe la acción, es decir, quien recibe la acción del verbo, en este caso my purse, ¿sí? Mi bolso, lo inicias. Y así quedaría, ¿no? My purse. ¿Ok? Y estás hablando de pasado. Stole. Si aquí está en pasado, entonces vas a poner tu enunciado en pasado. ¿Sale? Entonces sería, my purse fue robada. Was stolen. ¿Por qué stolen? Porque es el pasado participio de steal. El pasado es stole. El pasado participio es stolen. Por eso te digo que tienes que tener ahí a la lista, una lista cerca o buscar el verbo para que puedas ponerlo en forma correcta. ¿Sí?
Y el agente, si quieres poner por un ladrón, ya sabemos que ponemos by, ¿no? El BI, por un ladrón, by a thief. Si no lo pones, no pasa nada. Es obvio que fue robada por un ladrón, ¿no? Entonces quedaría, my purse was stolen. Y con eso, ¿sí? Porque estás enfatizando el objeto. Mi bolso fue robado. My purse was stolen. Si tú le quieres poner by a thief, que es el agente, lo que te decía hace rato, también se vale. ¿Ok? ¿Sí? Y ya no te digo más. Tú trata de hacerlos. ¿Ok? Ya viste cómo lo tienes que hacer. Tienes que iniciar con el objeto. ¿Sí? Y luego ya vas sustituyendo los elementos que acabas de ver en la parte de arriba. ¿Ok? Bueno, que tengas un excelente día. Hasta luego.